El 24 de junio del 2026 será una fecha tatuada en la memoria colectiva del venezolano. A las 6 de la tarde de un miércoles feriado, 2 terremotos sacudieron al país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, en el centro norte del país, pero fue La Guaira la zona más devastada. En las semanas siguientes, la cifra de víctimas no dejó de crecer. Para mediados de julio se superaban las 5.000 muertes de forma oficial, dándole el título como el terremoto más mortífero que ha vivido Venezuela en más de un siglo. El día de hoy contamos la historia de Ricardo Moreira, en honor a su huella, a su familia y a todas las víctimas que dejó esta catástrofe. O sea, Ricardo era esta persona que se sentaba en las reuniones familiares a hablar con todos los adultos cuando era un niñito, hablar sobre la vida, preguntarse de cosas que quisiera entender más, y eso es algo que lo caracterizaba mucho. Una persona muy conversadora, una persona que tenía curiosidad por el mundo y curiosidad más que todo por el mundo que podía tener cada uno en sus cabezas. Y Ricardo era un chamo que desde el primer día de clase supo demostrar que él era apasionado tanto por la carrera y que le gustaba. Y siempre lo mantuvo desde el primer día. Obviamente las dinámicas del primer día de clase es conocer un poco a todos los estudiantes. Y era un poco lo que yo traté de hacer con todo ese grupo y Ricardo resaltó desde el primer momento. Porque creo que estaba demasiado claro de lo que quería hacer y de que él quería llegar lejos, básicamente. Lo que más me llamaba la atención de su perfil era el hecho de que se veía que en él había como esa esencia de liderazgo. Estaba como por encima de los demás en un sentido de capacidades, de talento, de aspiraciones, de ambiciones, y era muy notable. Y eso es algo que se nota mucho, sobre todo cuando estás en un salón de clase y hay tantas personas, hay tantos alumnos, y tú logras identificar cuáles son los que destacan. Y realmente yo siempre he dicho desde que él falleció que él tiene una especie de alma de profesor, porque pues esto se veía reflejado precisamente ahí. Él era esa persona que te explicaba, te daba las clases de discurso, de oratoria, de inglés, incluso si hacía falta, te acompañaba en los modelos, te guiaba, te decía, mira, o sea, tienes que mejorar esto, no, esto no está saliendo bien, no, tú puedes dar más. Él era esta persona que te presionaba a realmente sacar todo tu potencial, a explotarlo al máximo, de una manera dura, porque él era una persona con un carácter bastante fuerte, pero no dejaba de perder ese rol que convertía todo en una familia. Ese rol en el cual él fungía como un papá. Y esto lo saco de unas palabras muy bonitas que dijo una de las niñas el día que se hizo el encendido de velas en la UCB, que él realmente hizo ese rol. Él los acompañó a todos, los ayudó a todos, a pesar de que no era per se su proyecto. Y con los muchachos era, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? No, tú puedes dar más, piensa en esto, haz aquello, te recomiendo lo siguiente, háblame, cuéntame cómo te sientes, cómo te ayudo, vente, vamos a comprar un agua para que te sientas más tranquila, no, vente, estás demasiado cansada. Una persona sumamente observadora que siempre sabía qué le pasaba a los muchachos en esos 3 días. Y eso empieza desde su mamá. Parte de que su mamá, él siempre me lo decía, era su reina. O sea, era el centro de su mundo y él siempre procuraba ver a su mamá bien, acompañarla en las cosas que necesitara, ayudarla. Procuraba en la medida de lo posible de ser esa figura fuerte en la familia, esa pared de contención. Él lo que buscaba era ser este guía, ser esta protección para la familia, este escudo en caso de que algo pasara. Pero él siempre le decía que realmente si cualquier cosa mala le llegaba a pasar a su papá, que él iba a acoger a su mamá y a su hermano. Porque él, en su cabeza, como hermano mayor, él no concebía dejarlos solos. Y realmente él era la luz de esa familia. Meses antes, algo empezó a moverse, sin que nadie lo supiera todavía. Yo invito a Alejandro Soteldo a la clase, que era parte de la rutina que yo tenía con la materia, que era invitar a personas que estén en los medios de comunicación que puedan transmitir a los chamos esa motivación de querer formar parte de los medios e incluso de crecer profesionalmente. Cuando Alejandro va a la clase, mi sorpresa es que la gran mayoría de la clase conecta con él
al punto de que salieron muy conmovidos con todo lo que dijo Alejandro. Esa conversación fue clave para que él diera un giro 360 o 180, mejor dicho, a la manera en la que hacía las cosas y la manera en la que proyectaba las metas. Pero siento que estos últimos meses, por lo menos, él realmente se permitió vivir. Y él transformó esa visión en empezar terapia, construirse mucho mejor a sí mismo, sentirse mejor con las cosas que hacía. Por ejemplo, el tema de que era tutor de como 4 secciones de TV y streaming, que eso es algo que él siempre había querido hacer, pero no había apostado por eso porque decía que no tenía tiempo. Un grupo de estudiantes de televisión me llamaron para ser host de su materia, del programa que ellos tenían. Y cuando yo llego, la primera persona que me saluda es Ricardo. Y me llamó la atención porque Ricardo no era de este grupo y estaba completamente comprometido. Y se veía que aunque no era la materia que él estaba cursando, porque no la estaba cursando, era feliz con lo que estaba haciendo. Que a partir de allí es cuando él realmente se atreve a apostar por empezar las pasantías en el estímulo. Él siempre quiso eso, o sea, él siempre quiso dar ese primer paso a realmente trabajar de lo que estaba estudiando, empezar a formar esa carrera como periodista, y él me dijo eso, que se sentía feliz, o sea, que realmente se sentía satisfecho con lo que estaba haciendo, que quería apostar a más, no perdía esa parte ambiciosa de querer buscar más, pero realmente se sentía en paz. Yo creo que esa es la clave, o sea, se sentía en paz con lo que estaba haciendo, cosa que él no había sentido en muchos años. Yo te voy a decir una cosa, él siempre decía que periodismo deportivo, y sí quería el periodismo deportivo. Era uno de sus sueños porque le encantaba el béisbol y su mayor sueño era realmente llegar a la liga profesional, a poder ser uno, pues digamos, de los periodistas encargados de cubrir esos partidos, de narrar esos partidos. Ricardo tenía 25 años y apenas empezaba a alcanzar la vida que él mismo temía perder. Se quedó junto a otros miles el mismo 24 de junio que Venezuela no va a olvidar. Esa clase en particular, Alejandro hablaba sobre la importancia de seguir adelante, de no saturarnos, de no colapsar, porque siempre va a haber un plan para nosotros. Incluso utilizó una frase que en su momento fue bastante dura y que ahora tiene todo el sentido del mundo. No nos preocupemos en exceso, porque la vida pasa de un momento a otro y un día estamos y al día siguiente nos morimos. Ricardo lo escuchó esa tarde, sin saber cuánta razón tendría. Y en sus últimos meses, por fin, se atrevió a hacer lo que amaba. Quizás ese sea el homenaje más honesto que le podemos hacer. No esperar más para hacer lo que amamos.